al Señor. El pastor ya había anunciado la semana pasada. ¿Cuál era? ¿Alguien se recuerda? Me parece que fue sobre el enojo. Sobre el enojo. No sé si usted está enojado, esta mañana vino enojado. No vamos a hablar sobre este tema porque ya el pastor dijo eso lo va a tocar la próxima semana. El día domingo él va a estar hablando sobre el enojo. No, no por eso vamos a estar enojados. Tenemos que tener la tranquilidad suficiente como para aceptar y recibir este mensaje. El día de hoy hemos elegido un tema totalmente diferente, totalmente distinto a lo que se tenía que ir tratando sobre los problemas humanos. Más bien hemos visto un tema que habla acerca de los dos cimientos. Usted cuando construye una casa necesita construir con una seguridad. Usted para construir una casa necesita poner buena base, buen fundamento, buenos fierros, cemento andino, que ya no existe me parece. O sí hay todavía. Sí, todavía por ahí parece. Un buen cemento que da seguridad, que da fortaleza, que da consistencia a esta construcción, ¿verdad? Nadie quiere hacer una casita a la ligera. Usted se recuerda un poco la historia de historia, ese cuento que cuando éramos niños nos gustaba y a mis hijos les gustaban que le contara casi todas las noches. Le decía a su mamá, cuéntame ese cuento de los tres chanchitos. No sé si recuerda usted. O no ha vivido en esa etapa de los tres chanchitos, ese cuentito que siempre había, que había sido casi común y natural en todos nosotros. Usted se recuerda esa historia o ese cuento y va a sacar una pequeña conclusión. ¿Cuán prudente y seguro son los que construyeron esta casita que ellos hicieron al inicio? Algunos hicieron de paja, otro chanchito hizo de madera, otro chanchito hizo de cemento. Entonces allí vemos un poco el carácter formador, la decisión que toman cada persona por querer tener seguridad en su casa. Los dos eran chanchitos que no tenían mucha importancia del futuro y decía, bueno, está bien, cuesta poquito, no hay mucha inversión, solamente vamos a comprar nuestra pajita, nuestro palito y vamos a armar vamos a armar la casita. Mientras que el tercer chanchito quería una casa muy sólida, fuerte, firme, para que pueda tener protección de muchas cosas. Y cuando habla la palabra del Señor sobre ese tema, nos va a mandar a la palabra del Señor, a la Biblia, nos manda en Mateo capítulo 7, por favor, abran sus Biblias, vamos a dar lectura de la palabra. Mateo 7, versículo 24 al 29. Mateo 7, 24 al 29 dice lo siguiente. Busca allí, hermano querido, la palabra, vamos a leer todos juntos, acompáñanos allí, que dice la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y lo hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra ella, contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundado sobre la roca. Allí lo ven. Esa es la casa del tercer chanchito. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no lo hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Encontramos allí el ejemplo vivo de aquella persona, o de dos personas, de dos tipos de personas. Aquellas personas que saben oír y hacer, y aquellas personas que saben oír y no hacer. Por eso que en esta mañana vamos a ver dos tipos de personas, dos tipos de características de las personas que sí pueden hacer las cosas según nos enseña la palabra del Señor. El que oye la palabra de Cristo y lo hace, el versículo 24 remarca este planteamiento. Cualquiera que me oye
estas palabras, si lo hace, le compararé en hombre prudente. Hermano querido, nadie quiere vivir en la ruina. Nadie quiere pasar una situación bastante complicada solamente porque sabes escuchar, pero no lo sabes hacer. Necesitamos una seguridad. Nuestras vidas estén fundadas en cosas firmes y concretas. No queremos pasar el resto de nuestras vidas arrepintiéndonos de dones que hemos tomado. Pero que oyen la palabra de Cristo y no lo hacen, dice el verso 24, le llamaré como persona, ¿qué? Insensatas, aquella persona que no mide consecuencias, aquella persona que no está previsto para las cosas que se tienen que venir en adelante. Entonces tenemos que estos dos tipos pasar. El que oye, dice el que oye y no hace, son las características de las personas que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué es lo que le pasa a aquella persona que sí escucha, sí oye la palabra, sí oye las instrucciones, pero no lo hace? Pasa a ser como una persona negligente. Aquella persona negligente es una persona floja. Es una persona no solamente floja, sino también es perezoso. Es perezoso, es descuidado. Es decir, toda aquella persona que es negligente pasa por estas características. Una persona un poco floja dice, no lo puede hacer esto porque, bueno, estoy cansado. Toda la vida vive cansado. Es floja. Pero no solamente es perezoso, es decir, uy, levantaré esta pared con ladrillo. Bueno, empieza a poner explicar sus causas por lo que no puede hacer. Usa argumentos para defender su opinión. Es decir, cuando le plantean o planteamos, decimos, no hagas esto, dice, no, pero sí lo puede hacer por esta razón. Usa sus argumentos, usan excusas para escapar de las cosas que tiene que hacer. No está dispuesto a obedecer, hermano querido. ¿Usted sabe la que le pasó a Jonás? Jonás solamente no escuchó a Dios, el mandato, para que vaya y pregone palabra a Nínive. ¿El qué hizo? ¿No es que no escuchó? ¿No es que estaba lejos y no supo las indicaciones de lo que el Señor le había dicho? Lo que Dios le había mandado, sí escuchó, estaba atento. Es más, había estado pensando, estaba sacando sus conclusiones. ¿Qué va a pasar cuando él va y enseña a Nínive? Entonces el hombre solamente desobedeció. Usó argumentos. Él decía, si es que yo voy a Nínive y empiezo a pregonar la salvación y el arrepentimiento, lo que va a pasar es que como este país, esta nación ha sido tan lapidario con el pueblo de Israel, lo único que van a lograr es que cuando vaya yo, como Dios es misericordioso, se va a arrepentir de su pecado y va a venir y va a tener mayor facilidad para poder invadir nuevamente a nuestro país. Argumentos que no estaban en la voluntad del Señor. Eso es lo que usan las personas, usan argumentos, no están dispuestos a obedecer, lo hacen a veces de mala gana. Dice la palabra en Proverbios 12:15, allí si es que usted quiere ir rapidísimo a Proverbios 12:15, dice la palabra del Señor sobre este punto. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Hermano querido, si hay una enseñanza que a usted le viene para que empiece a mejorar su condición en la vida espiritual, en la vida familiar, en la vida en cuanto al conocimiento de la palabra, usted tiene que cumplir. Obedezca, obedezcamos, empecemos a obedecer la palabra del Señor. Hermano querido, en esta semana hemos estado viendo un poco acerca de cuántos de nosotros hemos pasado el domingo pasado, inició el domingo pasado la escuela bíblica, ¿verdad? ¿Sabes? Ha sido la época, el tiempo en la que menos han asistido a una escuela dominical en este semestre. Porque simplemente hemos escuchado, el pastor Francisco ha ido anunciando, tenemos que estudiar, el pastor ha tomado medidas, precauciones para que cada uno de nosotros tengamos una oportunidad de aprender la palabra. Sin embargo, escuchamos, pero no hacemos. Persona, ¿cómo se llama? Negligente. Y no solamente negligente, sino tenemos una persona insensato. Esa característica forma aquella persona que no escucha, pero no lo hace. Entonces, por insensato, esa persona es necia, es imprudente, irrazonable, desatinado. Son aquellas personas que toman estas características.
A veces caemos en este error. Solamente al escuchar y no obedecer, caemos en una insensatez. Y nuestra forma de ser se convierte en necios. Ya no hacemos caso. Actúa sin tomar precauciones. Es decir, bueno, no creo que me pase. No toma precauciones, no tomamos precauciones. Usted cuando tiene que hacer este tipo de trabajo, ¿qué tiene que hacer? Tenemos que cubrirnos de protección, tenemos que usarlas. Pasa un cortocircuito, ¿cómo se llama esto? Para que no se electrocute este hombre imprudentemente. Es más, está descalzo, bueno, no se ve allí su pie. Y no puede subir de esta manera, hermano. Son imprudencias, insensatez. Está actuando de una manera imprudente frente a una situación tan complicada como este trabajo. Hermano querido, usted y yo cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios y no obedecemos, nos convertimos en insensatos. Tenemos que cuidar nuestras vidas para no caer en este peligro. El tercer peligro es irresponsabilidad. A veces la palabra de Dios, el escuchar la voz de Dios, nos convierte en personas irresponsables. Está en esta condición y no puede estar fumando ni tomando. ¿Sabe por qué? Porque es peligro. No está pensando en la otra persona, en el ser que ha de nacer. No está pensando en la persona que ha de venir. Simplemente satisface su necesidad personal y no está midiendo las consecuencias que tiene que pasar la otra persona, el bebé que está en camino. Eso se llama irresponsabilidad, hermano querido. Escuchar la palabra, escuchar la voz, escuchar consejos, escuchar, hermano querido, buenas enseñanzas y no hacerlas, hacer al oído sordo y no escuchar nos lleva a ser irresponsables y actuar de esta manera. Carentes de responsabilidad. ¿Cuántas veces te has quedado dormido en la oficina? En la oficina donde trabaja. O a veces llegamos tarde. No importa, mi jefe es el pastor, o mi jefe es el hermano de la iglesia, me va a entender. Por eso que muchos creyentes no contratan para su empresa, para su trabajo a hermanos creyentes, porque saben que va a tener excusa. Sabe que va a decir, sabes tú, pastor, entiendes que estoy en la iglesia, estoy en NICI, estoy en joven, estoy trabajando duro y por eso que llego un poco tarde, me quedé dormido, me fui a jugar pelota hasta las 2 de la madrugada y un poco llegué tarde. Bueno, hay excusas que va a decir y después finalmente se queda dormido. Irresponsabilidad. Nosotros los creyentes tenemos que ser el ejemplo. En nuestro centro de trabajo tenemos que ser el ejemplo con nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Tenemos que ser responsables. Toda aquella persona que escucha y no lo hace, se convierte en un irresponsable. Irritado. Es otra de las características. Hay persona que escucha y no lo hace. No sé si está comiendo la Biblia, no, pero dice su conciencia no le deja vivir en paz. Es decir, él se da cuenta, esa persona se da cuenta que no está haciendo las cosas bien. Toda aquella persona que escucha y no lo hace, se da cuenta, nos damos cuenta en ese instante. No lo obedecía al hermano, no le hice caso a lo que me dijo. Entonces, eso no nos deja vivir en paz y empezamos a molestarnos, a enojarnos y chocamos con el uno y con el otro, sabiendo que nuestra actuación o nuestra forma o nuestra actitud ha sido lo contrario. Así vivimos irritados, vive renegado, molesto, irritado. Llega a su trabajo, no cumple con responsabilidad. Se enoja por cualquier cosa, hermano querido. Trae mucho peligro en nuestras vidas si usted y yo no sabemos escuchar la palabra. ¿Qué dice Gálatas 5:26, por favor? Allí Gálatas 5:26 nos va también a enseñar sobre este pasaje, por favor. Gálatas 5:26 dice lo siguiente. Para santificarla, habiéndoles purificado en el lavamiento. 5:26, Gálatas 5:26, perdón hermano, estamos en Efesios. 5:26 dice lo siguiente: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermano querido, si usted no cumple una orden, un mandato, no se moleste con el hermano. No le eche la culpa, ni al jefe, ni a ninguna persona. Al pastor, no le eche la culpa, hermano querido. Usted es responsable.
de sus actos. Usted tiene que tomar conciencia de lo que está haciendo. Y si usted anda irritado por lo que simplemente no obedeció y su cargo de conciencia lo dice así, hermano, arrepiéntate, pida al Señor, Señor, yo decidí, yo tomé la decisión y no puedo trasladar mi ira, mi remordimiento, mi enojo a la otra persona que nada tiene que ver, no tiene la culpa. Pues no solamente eso, hay consecuencias de oír y hacer y de no hacer. Nos lleva al fracaso, nos lleva a la destrucción, nos lleva a la ruina. Es decir, cuando las cosas ya están complicadas, solamente por no ser personas atentas, escuchar y hacer las cosas, somos buenos oidores, pero no somos buenos hacedores. Y nos va a llevar a este tipo de consecuencias, al fracaso, a la destrucción, a la ruina, al sufrimiento. Usted va a sufrir, nosotros vamos a ver las consecuencias de nuestra desobediencia. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo frente a una orden, frente a un mandato. Y no solamente viene, sino viene dolor y muchas pérdidas. Consecuencia que nos arrastra, hermano querido, cuando uno sabe solamente escuchar y no hacer. Pero hay otro beneficio, hay otras cosas importantes también. El que sabe oír y hace, traen estos privilegios, vamos a ver, a ser obedientes, dispuestos a obedecer. El obedecer es hacer la voluntad de Dios. Éxodo 24:7, vamos a ver allí el pasaje de la palabra del Señor. En Éxodo, ¿qué es lo que el Señor había encargado a Moisés? Éxodo 24:7 dice lo siguiente: y tomó el libro del pacto y la leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hermano querido, qué lindo es obedecer. Nos cuesta, es difícil. A veces trae complicaciones, a veces trae sacrificio, a veces trae dolor, pero lindo es obedecer. Cuán hermoso es obedecer al Señor. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo empiezas a tener paz en tu corazón? ¿Cómo tenemos esa tranquilidad cuando uno empieza a obedecer? Por más difícil que sea, la obediencia va a traer paz, va a traer tranquilidad. Obedecer es mejor que los sacrificios. Primera de Samuel 15:22, ¿cómo estaba grato el Señor? En Primera de Samuel, cuando hablamos acerca de la obediencia, Primera de Samuel 15, dice lo siguiente, se complace Jehová también en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano querido, todo lo que usted hace, todo lo mejor que hace, todo el trabajo que hace usted para el Señor, si no está haciendo a través de la obediencia, entonces eso no está bien. Tenemos que obedecer al Señor, obedecer la palabra. La obediencia es una de las características de las personas que sí saben oír y sí saben hacer también. Otra de las características, prudente, toma precauciones, analiza, estudia, es recto y sensato. Toda aquella persona forman estas características de la persona que sí sabe escuchar, pero sí también sabe hacer. Y a veces eso es contra nuestra naturaleza. Sabemos escuchar, pero no nos gusta obedecer. Pero esto es un beneficio y nos trae beneficio, nos trae una bendición de parte de Dios para nosotros. Tomamos precaución. No vamos a ir por un camino que no es lo correcto. Vamos a tomar nuestras precauciones porque por allí es su peligro. Sacamos nuestra conclusión y estudiamos. Es recto y sensato. El saber escuchar es un privilegio para los hijos de Dios. Usted como creyente, hermano, usted como hijo de Dios, la única cosa que el Señor nos ha mandado es obedecer a Él. No cometa torpeza que dañan a otros. A veces nuestros inaciertos, las cosas que hacemos puede dañar también a otros. ¿Qué más? Es sabio, sabe distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Aquella persona que escucha, discierne, elige correctamente a dónde tiene que ir.
El hombre está pensando, ¿y a dónde voy? Entonces va a empezar a sacar conclusiones. No voy a ir por este lugar. ¿Por qué? Porque este lugar es peligroso. No voy a pasar. Me voy a arriesgar, pero no quiero ir. Quiero tomar este proceso, este camino. Y por aquí sí puedo llegar. Es una persona sabia. ¿Y de dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene la sabiduría? De 50 años en la escuela bíblica. O de 15, 14, 20 años en la iglesia, sirviendo al Señor. La sabiduría viene del Señor. Ahí está 2 Timoteo 3:15. La sabiduría viene de lo alto, hermano querido. Otra, opta por la buena decisión. Opta por la buena decisión. No se va por cualquier lugar. Opta por la buena decisión y sabe gobernar. Aquella persona sabe gobernar. Toda aquella persona sabia sabe administrar las cosas, sabe hacer las cosas correctamente. ¿Qué más? Da seguridad. Aquella persona que hace. Entonces, hermano querido, usted y yo podemos confiar a ciegas, porque sabemos que en Él hay seguridad, sabemos que en ella hay seguridad. Nos da confianza, nos da seguridad, nos da garantía, nos garantiza en la que podamos estar, nos da confianza. Las personas de su entorno están totalmente seguros. ¿Qué pasaría cuando un papá no es seguro y los hijos en la casa estarían seguros de ello? Cuando los padres en la casa no son responsables y no da seguridad a sus hijos, porque no hay seguridad. El día de hoy puede llegar enojado y puede patear la olla, puede patear el gato, puede llegar tranquilidad. Un día llega bien y otro día llega mal, entonces no hay seguridad, no hay una estabilidad emocional de la familia cuando los padres llegan de esta forma al hogar. Pero aquella persona sabia, aquel que sabe escuchar, llega con sabiduría a la casa y llega al hogar y le da seguridad a la familia. Mateo 7:25, dice en Mateo 7:25, vamos a leer. Dice 7:25, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermano querido, cuando hablamos acerca de la seguridad, es que cuando nosotros no estamos brindando lo que realmente necesita nuestra familia, estamos dando la inseguridad en el hogar. Pero tenemos que pensar, si tú escuchas la palabra, si usted escucha los consejos, si usted se ha apropiado de toda esta enseñanza, lo único que tiene que hacer es dar seguridad a su familia. Es aquella persona que sabe escuchar, es inteligente. ¿Usted se considera inteligente? Por ahí más o menos. Hermano querido, usted es inteligente. ¿Por qué? Porque sabe escuchar y sabe hacer. Toda persona que es inteligente usa la ciencia del conocimiento para elegir lo correcto. Es decir, uno usa la palabra, usa las enseñanzas, usa las instrucciones. Usted no se va a ir a algún lugar sin buscar una mapa de salida. Usted no se puede ir, yo me voy a tal sitio, pero no conozco, pero por ejemplo, el destino me va a llevar o quizás voy a preguntar y llegar. Hermano querido, usted tiene que usar un manual de instrucciones para que usted pueda llegar correctamente al lugar que quiere ir. Usa la ciencia del conocimiento para elegir lo correcto. Proverbios 2:6 dice la escritura. Proverbios 2:6. Vamos a leer la palabra del Señor en Proverbios. ¿Qué es lo que quiere? 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No es que usa su inteligencia porque ella ha pasado 5 años o 6 años en la universidad o porque ha aprendido todas las ciencias, sino porque el Señor nos capacita, el Señor nos da instrucciones entre nosotros a través del Espíritu Santo y podemos usar nuestro conocimiento de acuerdo conforme quiere el Señor. Dice el proverbista dice, Él provee la sabiduría. Hermano querido, traen consecuencias fatales cuando usted no escucha la palabra y no la hace, pero también trae bendición cuando usted sabe escuchar y hacer las cosas como está hecho las indicaciones.
Consecuencias de oír y hacer. ¿Qué trae? ¿Qué trae consecuencias de oír y hacer? Alegría, hay tranquilidad, se respira paz en el pueblo del Señor, así también como en el hogar, en la familia. Da gozo, da paz, da tranquilidad. Está usted estable, pero también trae satisfacción. Y no solamente eso, a través de toda esta cosa trae también el éxito. Hermano querido, si usted ha tomado una buena decisión, usted va a tener éxito. ¿Y sabes? Las consecuencias de una desobediencia pueden ser fatal para nuestra vida. Usted y yo tenemos que obedecer al Señor. Acá hay un video, si nos puede ayudar un instante para mirar finalmente este video y queremos sacar algunas conclusiones. ¿Hasta dónde puede arrastrarnos nuestra desobediencia al Señor? Solamente el no saber hacer luego de haber escuchado al Señor. Hay un videito por allí para poder observar hasta la forma de cómo nuestra desobediencia nos puede llevar a unos peligros que realmente son muy, muy difíciles de hacer. ¿Es posible? Ahí está. No sé si nos puede dar el volumen, por favor. Allí está. Descongélalo. No dura mucho. Solamente son 3 minutitos que vamos a...
Amados, el diablo tiene mucha paciencia, más que nosotros. Él no se deja vencer, él no da terminado todo. Ahí está. Si usted sabe escuchar y desobedece la voluntad del Señor, el diablo está allí para poder buscarnos. La desobediencia puede llevarnos a consecuencias fatales. Pero tenemos a alguien que es muchísimo más poderoso que el diablo. ¿Quién es? Nuestro Señor. Él es el quien nos está ayudando, está cerca de nosotros para ayudarnos en el momento más difícil. No vemos, queremos ver la conclusión, por favor. Hermano querido, en esta mañana queremos reflexionar un poco cómo está nuestra vida. ¿Hasta qué punto usted sabe escuchar y obedecer la palabra del Señor? ¿Hasta qué punto está dispuesto a decir, Señor, aquí estoy para obedecerte? ¿Cómo recibe la palabra de Dios para su vida? ¿Escucha y lo desecha? ¿Escucha y deja de hacer? ¿Escucha la palabra y actúa? Si tú has escuchado un mensaje, si has escuchado las enseñanzas, usted tomas esa palabra y empiezas a actuar en tu casa. Si usted y yo empezamos a hacer de esta forma nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, va a ser distinto, va a ser diferente conforme a la voluntad del Señor. La presión de la sociedad hace que escuche y no lo hace. A veces, hermano querido, nos sentimos presionados por la sociedad y decimos, ¿o hago o no hago? Hermano querido, tenemos a un Dios grande que puede ayudarnos aún en nuestras dificultades. Voy a pedir que inclinen sus rostros y vamos a orar. Soplaron vientos y golpearon contra ella, contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundado sobre la roca. Allí lo ven. Esa es la casa del tercer chanchito. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no lo hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Encontramos allí el ejemplo vivo de aquella persona, o de dos personas, de dos tipos de personas. Aquellas personas que saben oír y hacer, y aquellas personas que saben oír y no hacer. Por eso que en esta mañana vamos a ver dos tipos de personas, dos tipos de características de las personas. Al Señor, el pastor ya había anunciado la semana pasada. ¿Cuál era? ¿Alguien se recuerda? Me parece que fue sobre el enojo. Sobre el enojo. No sé si usted está enojado esta mañana, vino enojado. No vamos a hablar sobre este tema porque ya el pastor dijo eso lo va a tocar la próxima semana. El día domingo él va a estar hablando sobre el enojo. No por eso vamos a estar enojados. Tenemos que tener la tranquilidad suficiente como para aceptar y recibir este mensaje. El día de hoy hemos elegido un tema totalmente diferente, totalmente distinto a lo que se tenía que ir tratando sobre los problemas humanos. Más bien hemos visto un tema que habla acerca de los dos cimientos. Usted cuando construye una casa necesita construir con una seguridad. Usted para construir una casa necesita poner buena base, buen fundamento, buenos fierros, cemento andino, que sí pueden hacer las cosas según nos enseña la palabra del Señor. El que oye la palabra de Cristo y lo hace, el versículo 24 remarca este planteamiento. Cualquiera que me oye estas palabras y lo hace, le compararé a un hombre prudente. Hermano querido, nadie quiere vivir en la ruina. Nadie quiere pasar una situación bastante complicada solamente porque sabes escuchar, pero no lo sabes hacer. Necesitamos una seguridad. Nuestras vidas estén fundadas en cosas firmes y concretas. No queremos pasar
el resto de nuestras vidas arrepintiéndonos de dones que hemos tomado. Pero que oyen la palabra de Cristo y no lo hacen, dice el verso 24, le llamaré como persona, ¿qué? Insensatas, aquella persona que no mide consecuencias, aquella persona que no está previsto para las cosas que se tienen que venir en adelante. Entonces tenemos que estos dos tipos pasar. El que por querer tener seguridad en su casa, los dos eran chanchitos que no tenían mucha importancia del futuro y decía, bueno, está bien, cuesta poquito, no hay mucha inversión, solamente vamos a comprar nuestra pajita, nuestro palito y vamos a armar vamos a armar la casita. Mientras que el tercer chanchito quería una casa muy sólida, fuerte, firme, para que pueda tener protección de muchas cosas. Y cuando habla la palabra del Señor sobre ese tema, nos va a mandar a la palabra del Señor, a la Biblia, nos manda en Mateo capítulo 7, por favor, abran sus Biblias, vamos a dar lectura de la palabra. Mateo 7, versículo 24 al 29. Mateo 7, 24 al 29 dice lo siguiente. Busca allí, hermano querido, la palabra, vamos a leer todos juntos, acompáñanos allí, que dice la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y lo hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, ¿o no? Que ya no existe, me parece. ¿O sí hay todavía? Sí, todavía por ahí parece. Un buen cemento que da seguridad, que da fortaleza, que da consistencia a esta construcción, ¿verdad? Nadie quiere hacer una casita a la ligera. Usted se recuerda un poco la historia de historia, ese cuento que cuando éramos niños nos gustaba y a mis hijos les gustaban que le contara casi todas las noches. Le decía a su mamá, cuéntame ese cuento de los tres chanchitos. No sé si recuerda usted. O no ha vivido en esa etapa de los tres chanchitos, ese cuentito que siempre había, que había sido casi común y natural en todos nosotros. Usted se recuerda esa historia o ese cuento y va a sacar una pequeña conclusión. ¿Cuán prudente y seguro son los que construyeron esta casita que ellos hicieron al inicio? Algunos hicieron de paja, otro chanchito hizo de madera, otro chanchito hizo de cemento. Entonces allí vemos un poco el carácter formador, la decisión que toman cada persona.